abogado egresado de la Universidad Católica del Perú, con más de 8 años de experiencia en la asesoría de transacciones financieras y asuntos corporativos. Actualmente lidera como subgerente de Departamento de Asesoría Jurídica de Negocios COFIDE, quien analizará el tema del programa Reactiva Perú. Bienvenido, doctor Jorge Pineda. Le damos el presente pase. Gracias, Eric. Buenas noches a todos. La exposición la voy a compartir junto con una PPT que he preparado. Así que la voy a compartir y me confirman, por favor, si la pueden ver. De acuerdo. ¿Me confirman si lo pueden visualizar? Sí, claro. Sí lo veo, doctor. De acuerdo. El programa Reactiva Perú, tuve la oportunidad de participar en la estructuración y en la implementación de esta propuesta de gobierno. Consiste en una garantía otorgada por el Gobierno Nacional, con cargo al Tesoro Público, que busca respaldar operaciones de crédito para capital de trabajo, y el fundamento o la principal función de este programa es complementarse con algunas otras medidas que ha establecido el BCR para dotar de liquidez a la economía nacional. Sobre ello, lo primero que es importante comentar o analizar es la función económica del programa. Y por ello, diferencio dos puntos especiales, ¿no? La primera parte es el objetivo normativo, lo que establece la norma. Más adelante les voy a comentar cuál es el marco normativo de manera muy sucinta, porque el objetivo principal es aquí describir cuál es la estructura, el funcionamiento y por qué se ha estructurado de la forma en la que les vamos a presentar este programa. Entonces, el objetivo normativo es garantizar financiamientos de capital de trabajo para permitir o no romper la cadena de pagos de la economía. Esta garantía se otorga con cargo al Tesoro Público, la otorga el Gobierno Nacional con cargo al Tesoro Público, y la garantía se otorga a empresas del sistema financiero. Las empresas del sistema financiero reguladas por la ley de bancos. Y por otro lado, la función económica, que es el objetivo principal de este instrumento, es permitir que el BCRP, que es el que va a otorgar la liquidez a las empresas del sistema financiero, cubran su exposición. Lo que sucede es que, como les comentaba, el objetivo principal del programa es dotar o dar liquidez al mercado. Y para dotar liquidez al mercado se utiliza el BCR, quien a través de operaciones de reporte adquiere la cartera o los créditos que generan las empresas del sistema financiero. Y es esa exposición del BCR que se busca cubrir con el crédito, con la garantía reactiva. Esa es la función económica, y a la luz de que vamos a revisar todo el marco normativo y la estructura de este programa Reactiva Perú. En esa línea, lo que hay que entender es que la garantía reactiva que administra COFIDE solo es un peldaño de toda la estructura que se requiere para lograr el objetivo, que es dar liquidez al mercado, liquidez a las empresas, al mercado, pero a las empresas para atender capital de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto que hay que tener claro es que hay dos participantes principales en esta parte de dotación de liquidez para capital de trabajo en el mercado. Está el BCR y está COFIDE otorgando garantías. Entonces, lo primero que sucede, o el primer punto, el primer escalón que se debe recorrer es que las empresas del sistema financiero participan en subastas con el BCR. Subastas a través de las cuales se les asigna líneas para operaciones de reporte. Y la
El criterio para establecer o asignar estas líneas de repos es la tasa de interés que van a cobrar las empresas de sistema financiero a sus clientes. De esta forma, sin limitar o sin regular un tope de tasa, lo que se busca es que las tasas sean lo más competitivas posibles y buscar ahí la competencia entre empresas de sistema financiero de similar característica. El segundo punto es la generación de la cartera elegible. Entonces, una vez que una empresa del sistema financiero se ha asignado una línea de repos participando en la subasta, puede generar la cartera de créditos elegible que va a llevar a COFIDE para que se le otorgue la garantía. Entonces, ese es el segundo paso que realiza la empresa del sistema financiero o SF una vez que tiene la subasta o tiene la línea adjudicada. El tercer paso es la garantía reactiva Perú, y es ahí donde interviene COFIDE y sobre lo que vamos a hablar ahora en esta exposición. La garantía reactiva Perú la otorga COFIDE y la otorga a través de dos mecanismos. Un mecanismo que cubre cartera de crédito, toda una cartera de crédito de varios créditos, o una garantía individual, que más adelante vamos a explicar cómo funciona. Y el último punto es una vez que la empresa de sistema financiero tiene su cartera de créditos con la garantía reactiva Perú, la empresa de sistema financiero lleva esta cartera y las vende. Es objeto de operaciones de reporte con el BCR para de esta forma obtener la liquidez, que es el recurso por el cual van a desembolsar y otorgar el crédito, finalmente el crédito generado. Entonces esos son los 4 puntos importantes que hay que tener en cuenta porque suele ser confuso, suelen confundir las reglas de las subastas, por ejemplo, con las normas del fideicomiso. Se le hacen consultas a COFIDE sobre las subastas o sobre las operaciones de reporte, y que estos cuatro pasos tienen normativas distintas y agentes distintos, ¿no? COFIDE es el que otorga las garantías, las subastas y las operaciones de reporte se celebran con el BCR, y la generación de cartera elegible las hacen las empresas del sistema financiero. Ese es el marco normativo de reactiva. He pretendido ponerlo de manera descriptiva y no pretendo hacer mucho hincapié en esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son 4 decretos legislativos que regulan, que generan el marco normativo general de la garantía reactiva Perú. Hay una resolución ministerial, la 134-2020, que aprobó el reglamento operativo, que es la parte en que instrumentaliza y regula el marco normativo creado por los decretos legislativos. Hay una resolución ministerial que aprueba la garantía de gobierno, porque esto requería que haya un pronunciamiento de Contraloría, considerando que es una garantía que se da contra el Tesoro Público. Y en ese sentido se aprobó por resolución ministerial, pero por decreto supremo se aprobó la garantía como tal, la garantía que otorga el gobierno bajo el programa Reactiva Perú. Y posteriormente hay 2 resoluciones ministeriales que han aprobado el contrato por el cual COFIDE asumió el encargo. Y una modificación que se ha realizado de esto, ¿no? Esto es bastante descriptivo, no pretendo detener mucho tiempo en este marco normativo, por lo que lo siguiente sería la estructura legal, cómo COFIDE asumió el encargo. El encargo fue otorgado a través de un contrato que tiene 2 actos jurídicos diferenciados. El contrato se denomina acto constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza. ¿Por qué es un fideicomiso de titulización? Es porque así lo estableció la norma. Así lo estableció la norma y también se otorgó una excepción a COFIDE de actuar como fiduciario en este fideicomiso sin ser una titulizadora. Recordemos que los fideicomisos de titulización son administrados por empresas o entidades especializadas que requieren tener una autorización ante la SMB. En este caso, COFIDE no actúa no es una titulizadora con autorización del SMB, pero se le aceptó o se le dio la excepción normativa a actuar como fiduciario y titulizador en este caso. Como comentaba, este contrato, este instrumento es un solo instrumento que contiene 2 contratos realmente o 2 actos jurídicos diferenciados. Está la parte del fideicomiso de titulización y por otro lado una comisión de confianza. A través del fideicomiso de titulización, COFIDE va a administrar la garantía que otorga a la cartera, a una cartera de varios créditos. A través de la comisión de confianza, COFIDE otorga garantías individuales. Se crearon estos 2 mecanismos porque la comisión de confianza permite tener créditos por encima, mejor dicho, cubrir créditos por encima de 10.000 soles, de 10.000 soles hacia arriba. Los créditos que sean menores a 10.000 soles deben ser necesariamente titulizados para posteriormente poder ser transferidos al BCR a través de la estructura que en la siguiente lámina les voy a presentar.
Esa es la estructura legal, la sección del fideicomiso de titulización. En esa estructura tenemos tres actores. COFIDE es la titulizadora, es el fiduciario que administra el patrimonio fideicomitivo de titulización. El originador inicial es el MEF, quien ha aportado la garantía de gobierno. Inicialmente fue por 30.000 millones y posteriormente fue ampliado este monto hasta por 60.000 millones de soles. Y adicionalmente participan los originadores adicionales, que son las empresas del sistema financiero que van a llevar su cartera, van a transferirle al fideicomiso a cambio de certificados. Los certificados de participación son los títulos que representan la cartera que cada empresa del sistema financiero aporta a este fideicomiso. Y en esa línea, tengamos en cuenta que la garantía de Reactiva Perú no garantiza el 100% del crédito. Por ello, COFIDE como fiduciario, cada vez que recibe cartera en transferencia de dominio fiduciario, emite dos tipos de certificado. Un certificado de participación con la garantía de Reactiva Perú y un certificado de participación sin la garantía de Reactiva Perú. Haciendo un ejercicio matemático, si una empresa del sistema financiero hace un aporte de una cartera que vale 100 y esta cartera por la norma tendría el 98% de la cobertura, COFIDE va a emitir un certificado con garantía por 98 y un certificado sin garantía por 2. ¿Por qué es esto importante? Porque deben considerar que el BCR solo va a adquirir los certificados de participación con garantía, porque ellos deben respaldar el 100% de su exposición. Y por ello, cuando la empresa del sistema financiero recibe los dos certificados, celebra la operación de reporte sobre el certificado con garantía y mantiene el certificado sin garantía. Respecto a COFIDE, las funciones principales como fiduciario en este encargo es evaluar el cumplimiento de la elegibilidad de la cartera. Recordemos que es la empresa del sistema financiero la que genera la cartera y posteriormente trae esta cartera para que sea cubierta por la garantía Reactiva Perú. COFIDE como fiduciario y bajo el marco normativo de Reactiva y el contrato de fideicomiso tiene que determinar el cumplimiento de la elegibilidad de esta cartera. Asimismo, también una vez que recibe la cartera, emite los certificados que representan esta cartera. Y el último punto importante también respecto a este manejo que tiene COFIDE en el fideicomiso es que recolecta y administra los flujos de esta cartera y por ende paga los derechos que corresponden a cada certificado. Como estos certificados representan los derechos de crédito que han sido transferidos por la cartera y los flujos se van a recolectar a lo largo de la vida del fideicomiso, una vez que se haya cumplido el periodo de gracia de los créditos, van a comenzar a ser recolectados en las cuentas del fideicomiso. COFIDE debe pagar mensualmente, fue establecido que COFIDE pague mensualmente el monto que corresponda al capital e intereses que recolectan por la cartera, por cada cartera. Y de esta forma lo que va a suceder es que el precio de recompra de la operación de reporte se amortiza en cuotas mensuales durante la vigencia durante la existencia o el pago de los cronogramas de los créditos. Por otro lado, la estructura legal de la comisión de confianza es distinta. También está dentro del primer instrumento que les comenté, un único instrumento que han celebrado MEF y COFIDE. Sin embargo, en este caso, el MEF como mandante le encarga a COFIDE canalizar la garantía Reactiva Perú a favor de las empresas del sistema financiero que firmen contratos marcos de garantía con COFIDE. Entonces, en este caso, la forma en la que COFIDE y la empresa del sistema financiero se vinculan no es a través del fideicomiso, sino a través de la firma de un contrato marcos de garantía. Como comentaba, este mecanismo, que es el segundo mecanismo, solo otorga garantías individuales y por lo tanto solo va a otorgar garantías individuales a créditos que tengan una determinada materialidad, un determinado monto. Entonces se ha establecido en la norma que todo crédito por debajo de 10.000 soles tiene que ir necesariamente al fideicomiso de titulización. Los créditos que están desde 10.000 soles hacia arriba pueden ser cubiertos de forma individual a través del contrato marco de garantías que COFIDE firma como mandatario. Sobre los criterios de elegibilidad del beneficiario. Estos criterios se desarrollan a lo largo de los decretos legislativos que están mencionados en el marco normativo y se han desarrollado en el reglamento operativo del programa. Aquí lo que es importante determinar que son las características principales del beneficiario o deudor del crédito. Lo primero es que debe ser una persona natural o jurídica que realice actividades empresariales. Lo segundo es que tenga una clasificación de riesgo determinada al 29 de febrero de 2020. La clasificación de riesgo es normal
o con problemas potenciales. Sin embargo, hay casos en los que no se cuentan con clasificación de riesgos de momento, o porque ya no han tenido operaciones crediticias en un largo tiempo, o porque no han tenido operaciones financieras en el sistema financiero, por lo que la norma establece que hay dos excepciones, ¿no? Que si no cuentan con clasificación de riesgo actual, en los últimos 12 meses hayan tenido la clasificación de normal, o si es que no tuvieron la clasificación, en estos 12 meses se le considera dentro de la categoría de clasificación normal. El tercer requisito para ser beneficiario de un crédito bajo el programa de Reactiva Perú es que no tenga deudas con SUNAT en estado de cobranza coactiva mayores a una UIT al 29 de febrero o a la fecha de solicitud del crédito. Aquí es importante mencionar que la norma antes indicaba como fecha de corte el 29 de febrero, pero se vieron problemas operativos para determinar o para contener un certificado a esa fecha, porque el SUNAT emite los certificados en la fecha en que se solicita. Y por eso se hizo esa aclaración en la que se señala que la deuda debe ser menor a una UIT al 29 de febrero o a la fecha en la que se solicite el crédito. Y también es importante que tengan en cuenta que la deuda debe ser correspondiente a periodos tributarios anteriores al 2020. El cuarto criterio que debe cumplir el beneficiario del crédito es no ser una empresa vinculada a la empresa del sistema financiero que le otorga el préstamo. Como ejemplo de esta restricción, porque inicialmente también había una confusión sobre esta restricción, la empresa, imaginemos una empresa vinculada a Grupo Romero, no podría recibir un crédito de BCP por esta restricción, pero sí podría recibir un crédito de Reactiva de otra empresa del sistema financiero. Es así como se aplica esta restricción. La quinta restricción es respecto a las empresas que están comprendidas bajo la ley 30737, que es la norma que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado por los casos de corrupción y los delitos conexos. Aquí la forma en la que se pensó que se puede hacer una revisión o seguimiento de qué empresas están bajo este supuesto es bajo las publicaciones que hace el Ministerio de Justicia con las listas de estas empresas. Hay 3 listas que se actualizan. Y sin embargo ha sido aclarado posteriormente bajo una norma, bajo un decreto legislativo que también se encuentran dentro de estos supuestos aquellas que no están en esa lista, puede ser porque hayan firmado un acuerdo de colaboración eficaz, o que sin estar en la lista tienen procesos por delitos de corrupción o delitos conectos a las mismas empresas o sus representantes. Por lo tanto, se ha extendido esta restricción no solo a las que están en la lista o están bajo el ámbito, sino que a las que están siendo investigadas o tienen representantes investigados bajo estos delitos. Sin embargo, se exceptúan aquellas empresas que ya pagaron, habiendo pasado por el ámbito de esta ley, han pagado toda la reparación al momento en que pidan el crédito, o aquellas que que hayan pagado la reparación y que tengan la condición de habilitada para contratar con el Estado. Esos son los 2 requisitos que podrían exceptuar a una empresa que ha pasado bajo este régimen, podrían liberarla para poder ser beneficiario de Reactiva Perú. Y el último requisito es que no participe, que esa empresa no produzca o participe en el comercio de determinados bienes o realizar determinadas actividades que se consideran bajo tratados internacionales, convenios y normas locales que afectan la biodiversidad, los derechos humanos o el patrimonio cultural. Y esta lista se establece en el anexo 2 del reglamento operativo. Es una lista bastante estándar que se ha ido modificando, ajustando en el tiempo, porque tienen algunas industrias que suelen ser, de un punto de vista polémico, su restricción, como las bebidas alcohólicas artesanales, por ejemplo. Pero hoy, como está establecido este anexo, tiene restricciones. Todas las empresas que se encuentren en esas restricciones no pueden ser beneficiarios de un crédito del programa Reactiva Perú. Sobre los criterios de elegibilidad aplicables al crédito. Esto quiere decir que cuando la empresa del sistema financiero vaya a otorgar el crédito, debe establecer en su contrato de crédito o el documento que soporta el préstamo que va a desembolsar lo siguiente. Primero debe tratarse de un nuevo crédito. Es decir, que entre en vigencia, el crédito vaya a firmarse a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Lo siguiente es que sea un contrato de crédito que tenga un plazo, un cronograma a 36 meses como máximo, lo cual incluye el periodo de gracia, que en estos casos los periodos de gracia son de 12 meses, salvo solicitud
del cliente en el que se puede reducir este plazo. El siguiente punto, la característica es que se financia capital de trabajo, que es típicamente pago de planillas, pago de proveedores o alquileres. Entonces el objetivo o el uso de estos recursos debe ser para el capital de trabajo. La cuarta característica es que existen restricciones al uso de estos recursos, y las restricciones son 5, los que establecen en el reglamento y en el reglamento operativo y en los decretos legislativos se establecen en distintos artículos, pero son 5 los únicos o las limitaciones principales establecidas en estos documentos. El primero es que no se pueden pagar obligaciones financieras vencidas. El segundo punto es que no se pueden prepagar obligaciones financieras, es decir, deuda no vencida. Tampoco se puede adquirir activo fijo, no se pueden comprar acciones o participaciones en empresas, bonos u otros activos monetarios. Por último, no se pueden realizar aportes de capital con estos recursos. Finalmente, la restricción o un covenant que debe ser incorporado en los contratos de crédito bajo los cuales se desembolsan los créditos de Reactiva Perú es que la empresa se debe obligar a no distribuir dividendos o aprobar reparto de utilidades durante la vigencia del crédito. Es decir, que si una empresa tiene un crédito de Reactiva Perú por 3 años, durante esos 3 años no podrá repartir dividendos, salvo que prepague el crédito totalmente antes de ese reparto de dividendos. Respecto a las características de la garantía Reactiva Perú, son 4 las características principales. Primero es el monto máximo de la garantía, es decir, hasta cuánto garantiza de cada crédito la garantía Reactiva Perú. Y para determinar esto, se establece 2 criterios para poder determinar cuál sería el monto máximo de garantía que va a otorgar por crédito. El primer criterio es 3 veces el aporte a salud durante todo el 2019, o un mes de ventas promedio mensual del año 2019, el que resulte mayor de estos va a ser el monto máximo que una entidad puede tener por su préstamo. Lo que se ha visto en la práctica es un problema para determinar las ventas promedio mensual en algunos actores o algunas empresas, principalmente las empresas del RUS, que reportan ingresos y no ventas a la SUNAT, por lo que sus certificados no tienen información sobre las ventas. En la práctica, lo que ha generado esto es que no puedan acreditar las empresas del RUS con ventas el monto máximo de garantía, y en caso que no hagan aportes a salud, no por un tema de criterio de elegibilidad, sino por la imposibilidad de probar cuál es el monto máximo de la garantía, algunas empresas quedarían fuera del programa. La segunda característica de la garantía Reactiva Perú es la cobertura escalonada que tiene, ¿no? Tiene una cobertura de 98, 95, 90 y 80% según el monto del crédito. Está establecido cuáles son los montos de crédito. Esto implica que no se hace una diferenciación por tipo de empresa, sino la diferenciación de la cobertura es por el monto del crédito. Es importante señalarlo porque algunas consultas o cuestiones se realizaron a partir de definir si es que las grandes empresas o las corporativas podrían ser cubiertas por las garantías de Reactiva Perú, y no hay una restricción normativa más que por monto. Entonces, si una gran empresa pide un crédito por alguno de estos montos, podría estar cubierta con el crédito de Reactiva Perú. La tercera característica es que es sobre el alcance de la garantía. ¿Qué cubre o qué conceptos respalda la garantía de Reactiva Perú? Y estos son 2. Primero es el capital del crédito. Es decir, en un crédito que caiga en default y no vaya a ser pagado por el deudor, la garantía de Reactiva Perú va a pagar el monto del capital desembolsado por la empresa de sistema financiero. Y por en segundo lugar, tenemos que se cubren también los intereses del BCR derivados de las operaciones de cobertura. Entonces, al final, lo que genera o que cubre esta garantía son 2 relaciones jurídicas. Primero es la deuda cliente en base al sistema financiero, y por el segundo punto es los intereses que se le adeudan al BCR por las operaciones de reporte. ¿Y qué intereses son? Como hay un precio de recompra pactado a un plazo determinado, ese precio de recompra se calcula en base a unos intereses anuales, que es 0.5% por año. Entonces, esos intereses que van a formar parte del precio de recompra de la operación de reporte también están cubiertos por la garantía reactiva.
¿Y por qué? Y eso va de la mano, se redondea con el cuarto punto, que es la eficacia de la garantía. Yo comenté al inicio de la exposición que el objetivo de esta garantía es asegurarle o respaldar la exposición del BCR, quien es la entidad que está otorgando la liquidez a las empresas de sistema financiero para que estos a su vez otorguen estos créditos, los créditos que cumplen con las características antes señaladas. Entonces, el objetivo de la garantía es que solo cubra el BCR. Por lo tanto, si bien la garantía se le otorga a las empresas del sistema financiero en cuanto ya han originado la cartera crediticia, la eficacia de la garantía reactiva se activa una vez que el BCR es titular del crédito, sea titular de forma directa si compró un crédito bajo el esquema que veíamos, que ahora vamos a repasarlo si se requiere, el esquema de garantías individuales, o si el BCR ha comprado un certificado de participación con garantía, en cuyo caso no es titular directamente de la cartera crediticia, porque esta cartera está transferida en fideicomiso al fideicomiso de titulización, sino es el titular del certificado que representa esta cartera. Entonces, en ese caso, también se considera titular del crédito para estos efectos al BCR. Y es en ese caso, y solo mientras dure esa titularidad en el BCR, que la garantía reactiva de Perú es eficaz. Por ello, si es que la empresa del sistema financiero recomprara o pagar el precio de recompra de la operación de reporte antes del vencimiento inicialmente pactado, la garantía pierde eficacia, deja de ser eficaz, y lo que tiene el banco o el sistema financiero tendría un certificado que representa la cartera, pero no puede accionarse o pedirse la honra de la garantía si no es en titularidad o si el crédito no es en titularidad directa o indirectamente del BCR. Y estas son las características principales. Creo que lo más importante de esto es conocer, o lo que buscaba era conocer la estructura. Han desarrollado bastantes presentaciones cómo funciona esta garantía, este programa de gobierno. A nivel contractual es esta la estructura principal. COFIDE administra la garantía a través de estos dos contratos, estos dos actos jurídicos, la titulización y la comisión de confianza. Están los dos regímenes, el de garantías por cartera, que si comparamos contra las normas del BCR, contra la circular que regula en las operaciones de reporte, la cartera crediticia que se representa en un certificado de participación se compra a través del régimen especial de operaciones de reporte, y las garantías, los créditos individualmente garantizados se compran a través del régimen general. Esta es la estructura de la titulización. Esta es la de la comisión de confianza. Y de esa forma COFIDE, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad del beneficiario del crédito, los criterios de elegibilidad o los criterios aplicables a las operaciones de crédito, son estos, COFIDE otorga las garantías. Una vez que tienen las garantías, decía que las empresas de sistema financiero llevan sus títulos al BCR para negociarlos a través de operaciones de repo, y así es que consiguen la liquidez, el fondeo, para desembolsar los créditos que se han generado. Y como ello se asegura que el BCR puede inyectar liquidez a la economía para los fines que hemos indicado y a las empresas que se han analizado, de forma segura o con una exposición cubierta por el Tesoro Público, ¿no? Por el programa de gobierno que se llama Reactiva Perú. Y eso sería todo. Sería importante saber si tienen consultas o algún comentario sobre el esquema desarrollado. Eric, no sé si tú me puedes comentar cuál es la dinámica. De repente esperamos al final la siguiente, o continuamos con la siguiente exposición, esperamos las consultas, las van a analizar directamente o por chat. Me comentas, por favor, Eric. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su gran exposición. Bien, aquí en esta exposición hemos tenido algunas preguntas, ¿sí?, que nos han realizado. Le voy a realizar la primera pregunta que nos han hecho. Es con respecto a lo que generalmente se ve, ¿no? En este caso es sobre los clientes y la relación con el banco, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido comentarios de que han ido a los bancos, ¿no? A solicitar este crédito, ¿no? Y a veces el banco es como que
tiene como uno de sus requisitos, y no sé si eso sería lo ideal, de que tengan que ser los mismos clientes del banco. ¿Qué podría decir al respecto sobre ese tema, doctor? Sí, la norma de la garantía reactiva establece y limita que cada empresa del sistema financiero, que cada cliente, cada beneficiario puede tener créditos solo con una empresa del sistema financiero. Entonces, de esta forma se limitó para efectos prácticos, para poder hacer seguimiento a la exposición que tiene el sistema financiero con un cliente y por ende la exposición que tiene el programa Reactiva Perú con un cliente a una sola empresa. Y por ello los bancos, quienes primeros han otorgado o con quienes han tenido el primer acercamiento son con sus clientes habituales, con quienes tienen la información, con los que tienen financiamiento y han trabajado, porque tienen la información de estos clientes a la mano, tienen líneas otorgadas con ellos. Creo que esa limitación o esa reacción del sistema es principalmente por esta restricción, porque solo una empresa del sistema financiero puede prestarle a un beneficiario, a un cliente de Reactiva Perú, y una vez que le da el crédito, ninguna otra empresa del sistema financiero puede darle créditos de Reactiva Perú. Correcto, doctor. Otra pregunta que nos han realizado es si algunos bancos podrían tener argumentos para interpretar que los beneficiarios de Reactiva Perú podrían tomar un depósito a plazo con una parte del crédito que se ha otorgado. Sí, este supuesto está restringido por uno de los usos los usos no aprobados o prohibidos, que es el Romano 4, cuando se habla de que está restringido la compra de acciones, participaciones, bonos y otros activos monetarios. Es discutible, pero nosotros como fiduciarios, COFIDE como fiduciario, no tiene tanto, no debería interpretar o debería tener la menor discrecionalidad posible. Sin embargo, al recibir este encargo, lo que tratamos de hacer una interpretación pro objetivo o finalidad de la norma, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el objetivo de esta norma, que es evitar que se rompan las cadenas de pago y por lo tanto dotar de liquidez a las empresas, a todo tipo de empresas, bajo los criterios antes establecidos, para tener liquidez con la que atiendan estas obligaciones. Por ende, los activos monetarios lo hemos interpretado como todo aquel instrumento financiero en el cual la empresa no va a atender una necesidad, no va a atender la obligación de pago, sino va a invertir para generar una rentabilidad, por lo que estaría restringido dentro de este supuesto que les comento. Disculpe, muchas gracias por su ponencia, doctor. Tenemos algunas preguntas más, pero en este caso vamos a hacerlos al final, ¿sí? Si le parece. Al final estas preguntas hacia ustedes sobre el tema de Reactiva Perú. Sí, y le vamos a dar pase a la doctora Kerlin Toscano Villena, quien es, en este caso, máster en Banca y Finanzas por el Centro Europeo de Estudios Garrigues, Madrid, España, y abogada por la Universidad Católica del Perú. Ha trabajado con instituciones de alto reconocimiento en el mercado financiero, tales como Credicor, FIC Capital y la Superintendencia del Mercado de Valores, y ha sido docente del curso de Derecho Empresarial y Sociedad en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Le damos la bienvenida a la doctora Kerlin Toscano Villena, quien nos tratará del tema de FAMIP, una oportunidad para obtener liquidez y enfrentar el COVID-19. Le damos pase a usted, doctora. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Disculpa, ¿cómo puedo compartir mi pantalla? Correcto, ahora vamos a ver para poder compartirle su pantalla. Está compartiendo. ¿Sí? Sí, doctora, sí la vemos.
Perfecto. Bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre FAEMIPE. La primera pregunta es, ¿qué es FAEMIPE? Para responder qué es FAEMIPE, hay que entender que actualmente estamos viviendo una situación muy difícil, no solo en nuestro país, sino a nivel global. El INEI el otro día publicó que nuestro Producto Bruto Interno había disminuido en 16,26%, y los sectores más afectados han sido construcción y alojamiento con el 42% aproximadamente, y manufactura en un 32%. Entonces, ante este tipo de dificultades, el gobierno ha activado programas de ayuda para evitar que estas empresas puedan quebrar y más bien puedan enfrentar de una mejor manera esta situación difícil que estamos viviendo. Una de las formas en las que está ayudando el Estado es el Fondo de Apoyo Empresarial, más conocido como FAEMIPE. Este fondo tiene como objetivo garantizar los créditos para capital del trabajo otorgados a las MIPES. Con este fondo, es importante entender que no es que lo pidamos de manera directa a COFIDE, sino se hace a través de una institución financiera o una COPAC. Actualmente este fondo tiene un monto de hasta 800 millones de soles. ¿Cómo funciona? En este esquema trato de explicar en sencillo cómo es que funciona FAEMIPE. Primero tenemos a diferentes empresas MIPES que requieren financiamiento, requieren liquidez para poder enfrentar esta difícil situación, y lo que hacen es solicitar el crédito a una entidad del sistema financiero o a una COPAC. Es importante tener en cuenta que para que estas entidades del sistema financiero puedan otorgar este tipo de créditos, también necesitan cumplir con determinados requisitos. Algunos de ellos son, por ejemplo, que sean entidades que cumplan con requisitos de solvencia, que no estén incursas en procesos de disolución, liquidación o planes de saneamiento financiero. Tampoco pueden otorgar las empresas que son contrapartes de COFIDE o del MEF. Y bueno, también existen otros requisitos, por lo tanto, también es importante señalar que no son todas las entidades las que pueden participar, sino solamente las que cumplan con los requisitos, y adicionalmente tampoco están obligadas aquellas que cumplan con los requisitos, sino es necesario que ellas mismas quieran participar de este sistema, de este esquema de financiamiento. Como punto 2, entonces, primero la MIPE necesita liquidez, luego va y solicita esta liquidez a la entidad del sistema financiero COPAC, y como punto 3 es que si bien la entidad del sistema financiero revisa que estos diferentes requisitos de elegibilidad se hayan cumplido para la MIPE, ya los vamos a comentar posteriormente, también COFIDE vuelve a hacer esta revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, y con ello, como punto 4, COFIDE canaliza los recursos del FAEMIPE, y finalmente la MIPE, con ese respaldo, con esa garantía, puede obtener liquidez de la empresa del sistema financiero. Ese es el esquema básico. ¿Quiénes pueden acceder a este financiamiento? Primero, se tiene que tratar de una MIPE, y esta MIPE tiene que haber obtenido este crédito para capital de trabajo, es decir, no lo puede aplicar para, por ejemplo, invertir o para obtener más financiamiento, sino lo que necesita es para trabajadores, para planilla, para poder solventar alquiler, y a eso se refiere con capital de trabajo. Otro requisito es la calificación de riesgo, tiene que ser normal,
o con problemas potenciales en la SBS o centrales de riesgo, y esto es hasta el 29 de febrero. Ahí es importante mencionar que hasta el 29 de febrero a la fecha, muchas de las empresas ya han entrado en serias dificultades, y lo que te establece la norma es precisamente que la fecha de corte es al 29 de febrero. Entonces, no debería haber alguna preocupación por parte de las empresas si es que posterior a esta fecha han tenido o han presentado algunas dificultades que no les permite esta clasificación en las centrales de riesgo. Si no cuenta con esta clasificación, lo que se establece es que no debe haber estado en una clasificación, en una categoría normal durante los 12 meses previos, y si no cuenta con un historial crediticio ni en la entidad del sistema financiero ni en la COPAC, entonces se hace una clasificación interna asignada por la entidad del sistema financiero o la COPAC a la que acuda. Otro punto importante y que es necesario aclarar es que al inicio, cuando salió la primera norma, el DS 029-2020, establece que estas entidades tenían que pertenecer a ciertos rubros, ciertos sectores, como eran producción, turismo, comercio y servicios conexos. Sin embargo, luego hubieron modificaciones para poder llegar a más MIPES, y dentro de estas modificaciones está que ahora aplica a entidades de cualquier sector, a MIPES de cualquier sector, entonces es de manera más general, y esto ha permitido a más entidades poder acceder a este financiamiento. Otra cosa que es importante mencionar es que aplica a empresas tanto formales como informales. Esto muchas veces fue materia de discusión y preocupación por parte de las MIPES, y yo creo que ha sido importante que también se incluya a las entidades informales, porque como sabemos, la mayoría de las empresas en nuestro país son informales, y esto es una buena medida para que puedan acceder a este tipo de liquidez. También se establece los criterios para que no aplique, qué entidades no aplicarían este tipo de financiamiento. Tenemos a las empresas que se encuentran vinculadas a empresas del sistema financiero o COPAC que le otorga el crédito. Es decir, si tú vas al banco y este banco cumples con alguno de los requisitos de vinculación de acuerdo con el reglamento de vinculación y grupo económico, entonces no podrías acceder al crédito de esta entidad financiera. Si te encuentras comprendido también dentro del ámbito de la ley 3737, esta norma regula todo lo que es decir, si tu empresa ha estado incursa en lavado de activos, en delitos de cohecho, es básicamente eso. Y beneficiarios no aplicaría para beneficiarios del programa Reactiva Perú. Es importante tener en cuenta que hay que estudiar bien el caso de cada empresa y verificar si es que queremos acogernos al programa Reactiva Perú o a FAEMIPE, ya que, como lo acabo de mencionar, no podrías acogerte a ambos programas. Las principales características del programa son el destino del crédito. Es muy importante tener en cuenta que es solamente para capital del trabajo. Antes la norma anterior establecía que también era para reestructuración y refinanciación de deudas. Sin embargo, en la última modificación ya no se incluye ello y solamente es para capital de trabajo. Los créditos son para los créditos otorgados hasta el 31 de diciembre del 2020. En el monto y los plazos, el monto máximo a la fecha es de 30.000 soles. Anteriormente el monto era mayor, era de 90.000 soles, pero esto ha sido modificado y actualmente ese es el límite. Los plazos son de 36 meses, que es el plazo máximo, y las coberturas son de la garantía. Si es que es de 10.000 soles, viene a ser hasta 10.000 soles, es del 98% de cobertura. Y si es que es un monto mayor a 10.000 soles, tiene una cobertura del 90% del fondo. En las garantías, tenemos
que para cada empresa se establece una cobertura de dos veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo, y para la activación de la garantía del fondo se realiza a los 90 días calendarios de atraso. Es un periodo bastante largo, ya que implica que durante 3 meses la entidad o la MIPE que ha accedido a este crédito no haya cumplido con sus obligaciones de pago, y es ahí donde recién puedo yo activar la garantía, y en un periodo de 30 días estarían reembolsando a la entidad del sistema financiero que ha realizado el préstamo, o la COPAC. El periodo de gracia actualmente es de 12 meses. En la anterior regulación, el periodo de gracia se establecía que era solamente 6 meses, lo cual me parece acertado, ya que esta norma, la primera salió en marzo de este año, y a la fecha ya han pasado varios meses. Si es que fuera solamente los 6 meses del periodo de gracia, hubiera sido insuficiente para poder ayudar a las MIPES y para que puedan comenzar a afrontar este tipo de pago. Las entidades que están participando a la fecha, también han habido varios comentarios sobre qué entidades son las que están participando. Actualmente tenemos 24 entidades con contratos suscritos y 14 de ellas vienen utilizando el fondo. He listado las 14 que al 15 de mayo fueron publicadas en el portal de COFIDE. Probablemente a la fecha se haya incluido algún cambio. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de cómo está funcionando FAEMIPE a la fecha? Considero que el DS 029-2020, que sale el 20 de marzo, salió de manera rápida. Es decir, hubo una reacción rápida, desde mi punto de vista, por parte del Ejecutivo para poder ayudar a las MIPES. Y posteriormente se hicieron modificaciones que eran necesarias, también de manera relativamente rápida, lo cual permitió que son las modificaciones que acabo de comentar, y eso ha permitido que más MIPES puedan ser incluidas dentro del programa. Sin embargo, igual de la nota de prensa de COFIDE del 6 de mayo, vemos que se han beneficiado a la fecha 79,000 MIPES. Si nosotros vemos cuántas MIPES tenemos en el Perú, si vamos a Produce, ahí establece que el 1.9 millones hay 1.9 millones de MIPYMES en el Perú, de las cuales el 99.4% de ellas son MIPES. Entonces, si sacamos los cálculos con las 79,000 MIPES que han estado siendo beneficiadas por este fondo, vemos que solamente se ha logrado beneficiar el 4% de ellas. Y las demás aún no han logrado beneficiarse de este fondo. Entonces, ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos hacer para poder llegar a más MIPES y poder reactivar la economía, que en verdad las MIPES son básicas para la economía del Perú? Y vemos que tal vez una de las medidas que podría funcionar es abrir un poco más el mercado y no solamente centrar este tipo de financiamiento en las empresas del sistema financiero o las COPAC, sino también hay que ver otras alternativas, y una de ellas viene a ser el mercado de capitales. En el mercado de capitales vemos que se inscribieron varios fondos de inversión, también hay fideicomisos que han permitido establecer alternativas de financiamiento a las MIPES durante estos últimos años. Y considero que incluir a los fondos de inversión, incluir a las sociedades, a los fideicomisos de titulización, podría ser una buena alternativa para abaratar costos y dinamizar muchísimo más este tipo de financiamientos, que finalmente lo que debemos buscar más es la competencia y hacer que las MIPES sean beneficiadas
de la mejor forma posible y en la mayor cantidad posible por las diferentes instituciones que participan en el mercado para poder financiarlas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Esto era por mi parte. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora, gracias por su exposición. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas que nos han realizado. La primera pregunta es sobre, en este caso, ¿quién controlará cómo las empresas usan este financiamiento? ¿Los bancos o COFIDE? Y si hay sanciones, ¿no? En el caso se incumplan con estos usos que se dan a este financiamiento. Bueno, en caso de incumplimiento, lo que se hace es una aceleración del pago y la empresa tendría que pagar de manera acelerada el crédito que se le ha otorgado. Sin embargo, es muy importante esa pregunta, es muy atinada porque no existe una manera de poder fiscalizar de manera eficiente si es que las entidades están efectivamente utilizando este fondo solamente para capital de trabajo. Y también es bien complicado poder hacerlo es incurrir en muchos costos. Yo creo que ahí hay un aspecto de mejora que debería hacerse, porque podría ser que muchas de las entidades estén solicitando este crédito y después no tenemos una manera eficiente de fiscalizar que efectivamente vaya para capital de trabajo. Sin embargo, de alguna forma ya las entidades del sistema financiero son las que, como un primer filtro, verifican que efectivamente haya detrás de esto una actividad empresarial y realizan una declaración jurada en la que establecen que han verificado que hay una actividad empresarial de por medio. Correcto, doctora. Sobre la pregunta, ¿no? Que usted estaba haciendo sobre, por respecto de cómo hacer, ¿no? Que se amplíe, ¿no? Sobre los mercados de capitales este financiamiento. En este caso, puede ser los factory o leasing, alguna de las medidas para poder, en este caso, mejorar ello. Correcto. Actualmente, varias de las MIPES se financian a través de empresas de factoring que no están reguladas por las entidades, por la SBS, o incluso hay fondos que ofrecen este servicio de factoring y hay varias entidades que se financian a través de ello. Y sí sería una buena alternativa también poder incluir a este tipo de entidades. Correcto, doctora. Bien, eso ha sido con respecto a las preguntas. Hemos tenido preguntas internas también, en la cual en este caso lo vamos a pasar, ¿sí? Por interno también para que ustedes puedan absolver esas preguntas. Le damos gracias por haber acompañado y por haber analizado, ¿no? Estos temas muy importantes que hay en este momento. Gracias, doctores. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches.